Dios bendiga a todos los hermanos y amigos y hermanas que nos están sintonizando aquí en tu programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza, y con este nuevo programa una hora antes de las 12. Este es el programa número 13 que, gracias a Dios por la misericordia de Dios, Dios nos está permitiendo estar aquí un día más para compartir la palabra del Señor. Y en este día quiero compartir contigo un tema que se llama el Arca de Dios. Aquí te voy a estar hablando de dos familias que tuvieron el Arca de Dios en sus hogares. Y vamos a ver la diferencia de qué pasó con uno y la diferencia que pasó con el otro. Amén. Vamos a ver qué devoción tenía cada una de estas dos familias que tenían el Arca de Dios en sus hogares. Muchas veces no se predica esto en las iglesias porque es el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que Dios nos quiere seguir enseñando de la palabra del Señor. Amén. Entonces, en esta noche te voy a invitar, si tienes tu Biblia, porque aquí lo que hacemos es escudriñar la palabra del Señor. Amén. Aquí se escudriña. Aquí se escudriña la palabra del Señor para que leamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de estas personas que tenían el arca de Dios, pero no le daban la importancia y el significado que significaba el arca en la vida. Amén. Entonces, en este día te invito a que vayas conmigo a Samuel 7. Primera de Samuel 7. Acuérdese que estos mensajes es para aquellos que quieren buscar del Señor. Este mensaje es para aquellas personas que en esta noche el Señor te va a dejar saber qué tipo de familia eres tú que tienes el arca de Dios. El arca de Dios en aquel tiempo simbolizaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca era la presencia de Dios que estaba con ellos. Amén. Y entonces, eso es lo que les voy a enseñar hoy por medio de la palabra, que no es que estamos idolatrando el arca de Dios, sino que te voy a enseñar el significado que tenía el arca de Dios en aquel tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que está en este tiempo y qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Acuérdense que eso era en el Antiguo Testamento, pero eso no significa que vamos a dejar de hacer las cosas que nos van a dar una enseñanza. Amén, porque toda la Biblia es para enseñar, para aconsejar, ¿entiende? Para eso es la palabra del Señor. Y le damos la gracia a todos los que están viniendo aquí. Y mira qué cosa, que muchas veces son muy poquitas personas que comparten una prédica cuando alguien está predicando en vivo. No la comparten, pero si fuera alguien que está haciendo chiste, eso sí lo compartirían. Entonces, le doy gracias a Dios por todos los que Dios está trayendo a este canal para que vengan a escuchar un poquito de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que vengo a hacer yo aquí, a compartir la palabra del Señor. Y le damos la bienvenida a todos los amigos, familiares que nos están visitando aquí. No puedo ver los nombres, pero estoy viendo ahí que ya han entrado varios, porque tengo el teléfono lejos. Pero en este día no estoy saliendo en vivo, pero lo más importante es que te memorices esa foto que te puse ahí. Y en esta noche te voy a explicar qué es lo que significa el arca de Dios. Amén. Y vamos a ir a la Biblia en Jueces, en Primera de Samuel. Si no tienes Biblia, puedes bajar la aplicación. Puedes bajar la aplicación en tu teléfono. Se llama Bible. Y entonces la versión que yo uso es la Reina Valera, 1960. Entonces vamos a empezar a leer en Samuel 7. Amén. Como les he dicho, esta no es una prédica. Esta es una enseñanza para que entendamos qué es lo que significa el arca de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Samuel 7.
Y le damos gracias al Dios Padre por habernos dejado esta palabra para que nos va a enseñar. Y demos gracias a Dios por Jesucristo que vino a morir a esta tierra, que el Padre lo mandó para que muriera y por medio de su sangre nos perdonara. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige hacia toda justicia y hacia toda verdad. El Espíritu Santo es el que te va a redarguir para cuando estás haciendo algo bueno o algo malo. El Espíritu Santo es el que te guía. Amén. Y el Hijo es el que nos encamina al Padre, porque no podemos ir al Padre si no es por medio del Hijo. Amén. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, que ese es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el que nos dirige. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en 1 Samuel 7. Y quiero que pongas atención. Amén. Dice la palabra de Dios. Vinieron los de Kirat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kirat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a orar, no me acuerdo si oré. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos vas a dar, esta enseñanza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú poniendo palabra en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, y no permita que esta enseñanza regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, lo primero que tienes que saber es que el arca de Dios era donde moraba la presencia de Dios. En esa caja era donde estaba la presencia de Dios, que fue una orden que se le dio para que le hicieran, y le dijo cómo la tenían que hacer y qué es lo que tenían que poner. Ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos también. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué importancia le das tú a las cosas de Dios? En ese tiempo, eso era lo más importante. Esa arca era lo que representaba a Dios aquí en la tierra. Era como que Dios estaba metido ahí en la tierra. Y a la persona que Dios usaba en ese tiempo era a los profetas, eran los que hablaban de parte de Dios. Pero estaba el sacerdote Samuel. Samuel era el que Dios le decía las cosas. Dios hablaba con Samuel y le decía qué es lo que tenía que hacer. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, que aquí estamos viendo que pasaron 20 años y habían problemas. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que si teniendo la presencia de Dios, donde mora Dios, va a haber problemas, va a haber circunstancias? Y tenemos a Dios supuestamente en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Podemos decir que tenemos a Dios, pero en nuestro corazón y en nuestra vida privada tenemos a Dios como un cofre. Así como esta gente tenía a Dios en ese cofre, así muchas veces nosotros ponemos a Dios en nuestra vida. No, yo le voy a servir a Dios solamente los domingos o los sábados o los viernes. Es el único día que yo voy a escuchar de Dios. Prefiero escuchar a Walter Mercado o la otra gente que te va a estar diciendo lo del futuro, y se ponen a escuchar a esa persona todos los días. Si puedes escucharlos todos los días los vas a escuchar. Entonces, eso era lo que estaba pasando en este tiempo. Tenían el arca de Dios en esa ciudad, en esa casa de donde vivía. Dice el versículo 7:2, desde aquel día que llegó el arca
a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, en esta noche yo te voy a dejar saber por qué estuvo el arca de Dios en esa ciudad 20 años y los enemigos se levantaban contra ellos y les ganaban siempre. Muchas veces nosotros decimos que servimos al Señor, que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero estamos haciendo lo mismo. Tenemos a Dios como que Dios está metida aquí en la Biblia y ese es el cofre donde está Dios. Voy a sacar a Dios solamente el día que vaya a ir a la iglesia, voy a leer la palabra del Señor. Entonces, nosotros muchas veces estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo esta gente, que han tenido el arca de Dios por 20 años. Y tal vez ahorita tú no me estás entendiendo que qué tiene que ver el arca de Dios con 20 años. Más adelante, si te quedas aquí conmigo, te voy a dejar saber en otro libro, en el libro de Crónicas, una persona, para que no te me vayas a ir, una persona que solamente tuvo el arca de Dios 3 meses y desde que tuvo el arca de Dios en su casa esos 3 meses, dicen que eran prosperados en todo. Pero ¿por qué era que pasaba eso? Porque le daban la importancia a las cosas de Dios. Así como tú le estás dando ahora importancia a las cosas de Dios, Dios está tomando eso en cuenta porque tú quieres conocer a Dios. Ahora, yo te estoy aquí hablando del arca. Esto era lo que se usaba en el tiempo de antes, donde moraba la presencia de Dios. Ahora, para podernos acercar a Dios, dice que solamente hay un camino y ese camino es por medio de Jesucristo. Dice que nadie va al Padre, el Padre es Dios, si no es por el Hijo. Amén. Entonces, vamos a ver qué era lo que estaba haciendo este pueblo, donde estaba morando la palabra donde estaba morando el arca de Dios. Vamos a ver qué era lo que estaba haciendo. Y en lo que yo esté leyendo, tú mismo, el Espíritu Santo que está dentro de ti, te va a estar dejando saber qué es lo que nosotros estamos haciendo que no permitimos que haya esa prosperidad espiritual en nuestra vida. Porque muchas veces en las iglesias te están predicando acerca de la prosperidad material y eso es lo único que te andan predicando, prosperidad, 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 y se olvidan de tu vida espiritual. Y lo más importante aquí es la vida espiritual tuya. Eso es lo importante. Lo que tenemos que hacer es nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Entonces vamos a ver por qué estaba el arca de Dios 20 años con ellos, que supuestamente estaba la presencia de Dios ahí. Estaba la presencia de Dios. Pero mira lo que pasaba. ¿Por qué Dios no se movía a favor de ellos? Porque Dios no nos ha hecho a nosotros robots. Él nos ha dado el libre albedrío para que nosotros escojamos si le queremos servirle a Dios o servirle a las carnes o a las cosas que el mundo te está dando. Amén. Tenemos que dejar ya de estar jugando a las cosas de Dios, porque la venida del Señor está tan cerca, que eso es lo que vamos también a estar hablando, a ver si nos da tiempo. Vamos a estar hablando acerca de cuándo Jesucristo va a venir por nosotros, que por qué es que nosotros tenemos que estar percibidos, listos, preparados. Amén. Y esto es lo que les quiero dejar saber, pero primero miremos qué era lo que estaba pasando. En el versículo 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará
de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Becat. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Amén. Entonces, estamos viendo por qué, teniendo el arca de Dios, Dios no se manifestaba para ayudarlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían a otros dioses y les servían a los Baales. Teniendo al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios, 20 años lo tuvieron y Dios no los libraba de la mano del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios dice que Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Pero aquí el pueblo dejó de temer a Dios y se apartó a seguir dioses ajenos, a poner su confianza en otras cosas. Entonces, este es el tiempo que nosotros tenemos que recapacitar en quién es que vamos a poner nuestra confianza. Si va a ser en Dios 100% o va a ser en los deseos de nuestro corazón o los deseos de la carne o los deseos del mundo. ¿A quién le vas a servir? ¿Al Dios verdadero o vas a seguir jugando a la iglesia? Porque aquí tenían 20 años, tuvieron a el arca de Dios. En el arca de Dios, ahí estaba el palo de Aarón, estaban los panes y estaban los 10 mandamientos. Entonces, en los 10 mandamientos son los mandamientos que Dios nos mandó a hacer. No tendrás dioses ajenos. Vamos a leer qué es lo que dice los 10 mandamientos. Amén. Para los que nunca han leído los 10 mandamientos, vamos a ver cuáles eran los 10 mandamientos, qué era lo que Dios había mandado. Esto se encuentra en Deuteronomios 5:1. Y dice por título ahí, los 10 mandamientos.
llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová el pacto, sino con nosotros, todos los que estemos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararnos las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Decía la tabla, dice las tablas, dicen los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento que Dios nos ha mandado. Ese es un mandamiento que tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Está en el antiguo pacto, pero esos son los mandamientos que Dios nos mandó. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, el otro, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de las puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Viste? Esos son los 10 mandamientos. Ahora vamos a tener aquí a los escribas y a los fariseos que van a estar escuchando este mensaje, y así como han ido a hablar de los otros mensajes que yo he ido predicando, porque no están de acuerdo. Acuérdense que en los últimos tiempos dice que iba a haber persecución, y la persecución no va a ser un mundano contra mí. La persecución va a ser entre los mismos hermanos, Caín y Abel. Los dos conocían a Dios, pero Caín hacía lo que él quería hacer y le servía supuestamente a Dios. Abel le servía a Dios y hacía todo para el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay muchas personas que vienen a escucharme
qué es lo que yo estoy hablando para después ir a hablar de lo que yo estoy hablando, a ver si es que está en las escrituras de Dios. Y eso es parte del mensaje que les estoy dando. El arca de Dios viene siendo Dios en tu vida. ¿Estás leyendo tú la palabra del Señor para entenderla tal como es? Tuviste que te leí aquí los mandamientos y aquí leímos una parte que decía que va a ser salvo el que guarde sus mandamientos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Dice, a los que aman y guardan mis mandamientos, dice, y yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, quiero que vayas conmigo, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Pero quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 21, vamos a ver cuál es. A ver si es que si tenemos que hacerle caso a lo que dice solamente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a ver dónde es que está. Vamos a ver. 22. Dice, bienaventurado. Dice, ahí no habrá, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos de los profetas ha enviado al ángel para mostrar a sus siervos que ha de conceder. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. Pero vamos a ver dónde es que está, donde dice, bienaventurado el varón que lava sus ropas, dice así. Vamos a ver, vamos a buscarle ese versículo para que después ustedes mismos vean dónde es que tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Esta gente tenía a Dios escondido 20 años, lo tuvo escondido 20 años. Muchos de nosotros tenemos la Biblia guardada. Sacamos la Biblia solamente cuando vamos a ir a la iglesia. Cuando vamos a ir a la iglesia, bienaventurado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver una cosa. Los que bienaventurados, dice, bienaventurados, los que están ahí escuchando, a ver si me pueden decir el versículo que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que lavan sus ropas. Vamos a ver si lo encontramos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esa es Apocalipsis 22:14, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice en esta Biblia otra. Dice, capítulo 22 de Apocalipsis, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras. ¿Se acuerdan que eso era lo que estábamos leyendo allá en el Antiguo Testamento? Ahí se están leyendo también los mandamientos. Entonces, mucha gente viene a criticar a veces o viene a escuchar a ver si uno está hablando del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Pero la palabra del Señor es completa. Muchas veces nosotros agarramos el arca de Dios, que ahora es la palabra de Dios. La Biblia de Dios, la Biblia es
el verbo de Dios. Es lo que Dios nos dejó escrito. ¿Para qué? Para que por medio de la Biblia es el libro de instrucción, para que nosotros podamos encontrar la vida eterna. ¿Y cómo encontramos la vida eterna? Por medio de Jesús. Entonces, aquí es donde Dios quiere que nosotros le demos la importancia, que no seamos como esas personas que tenían el arca de Dios, por 20 años la tuvieron en su casa. Así como nosotros tenemos el arca de Dios, que es la palabra de Dios en estos tiempos, las tenemos guardadas y no leemos. Solamente leemos o solamente escuchamos lo que el pastor o el evangelista nos está diciendo. Pero por eso en este programa yo te estoy enseñando a que tú tengas la Biblia para que tú y yo leamos lo que está diciendo la Biblia. Amén. Eso es lo que yo les estoy enseñando en este programa, que nosotros leamos la palabra del Señor para que no seas engañado. Amén. Que no seas engañado. Hay muchas cosas que se están hablando en estos tiempos y te predican cosas que no era para el tiempo de nosotros. Pero como te dicen que si no las haces te van a caer las maldiciones, la gente se la cree y muchas veces entran a temor, por temor, y hacen las cosas que les están enseñando. Pero si tú vas y lees la palabra del Señor, nadie te va a engañar. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. No podemos tener escondida la palabra del Señor en nuestro cuarto o en el carro. La dejaste en el carro desde que fuiste a la iglesia. La dejaste en el carro la palabra del Señor. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. No podemos esconder la palabra del Señor. Amén. No podemos esconder la palabra del Señor. Ya te leí los mandamientos. Los mandamientos, ok, voy a hacer este. No, este no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Yo les enseño a ustedes las cosas. Ustedes son los que tienen que orarle al Señor y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acuérdese que Dios no anda buscando sacrificio. Lo que Dios anda buscando es obediencia y que hagamos caso a las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no anda buscando sacrificio. Hay muchas personas que andan como el levita, haciendo sacrificio para agradar a Dios, pero se olvida de tener misericordia. ¿No leímos ahí en el Antiguo Testamento que hay que tener amor por tu prójimo? Vamos a quitar también ese mandamiento. Ese mandamiento todavía sigue. Dios simplificó los mandamientos, pero cuando Jesús simplificó los mandamientos en dos, los simplificó en dos, pero en esos dos mandamientos están todos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, tú no vas a tener otros dioses ajenos, así como esta gente que tenía a sus Baales y al dios ese Astarot. ¿Entiendes? Entonces, en aquel tiempo era el arca de Dios, donde moraba la presencia de Dios. Y la tuvieron por 20 años, pero vimos por qué ellos no prosperaban. No prosperaban porque no le habían dedicado a Dios el tiempo a servirle al verdadero Dios, sino que estaban sirviéndole a otro Dios. Y nosotros, a veces, el arca de nosotros es la palabra del Señor. No la quieres leer, no quieres escudriñar la palabra del Señor. Y hay muchos pastores que nos enseñan a que escudriñemos la palabra del Señor. Tenemos que escudriñarla. ¿Para qué? Para que no ser engañados. Ahora nos vamos a ir al otro versículo que le dije que le iba a leer. Vamos a irnos a Primera de Crónicas. Está después de Reyes. Primera de Crónicas 13,
14. Vamos a ver si es que yo estoy hablando solamente que agarré un versículo de la Biblia y que estoy leyendo algo. ¿Ah? Porque aquí el Señor nos está dando una enseñanza. El arca de Dios. El arca de Dios es qué importancia le estás dando tú a Dios. Si solamente le das la importancia a Dios el día que vas a ir a la iglesia y los otros días te olvidas, haces y deshacer. Todos los días uno le tiene que pedir al Señor que lo ayude. Todos los días nosotros somos tentados. A veces somos fuertes, otros días somos débiles, pero lo importante es que si tenemos a Dios y Dios está con nosotros, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende, así como Jehová defendió al pueblo de Israel en ese tiempo contra los filisteos. Dios nos puede aún también a nosotros. Dice que Dios siempre nos da una puerta de escapatoria. Amén. Y mira lo que dice ahora en este versículo. Crónicas. Vamos a empezar del versículo 5. Crónicas 13:5. Mira lo que dice. Dice, David intenta traer el arca. Ese es el título que le pusieron ahí. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, con arpas, con salteros, con tamborines, címbalos y trompetas. Quiero que pongas atención ahí, cómo ellos tenían el arca de Dios y todo, cómo ellos se gozaban y le cantaban. Estamos viendo la diferencia de la otra principio que leímos, que lo tuvieron 20 años. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando a otros dioses. Pero aquí vemos a otro pueblo en otro tiempo que esta gente sí le adoraba al Señor, sí le daba la importancia al arca de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este día, que le demos importancia a las cosas de Dios. El arca de Dios es el tema, el arca de Dios es el tema. Pero lo que yo te estoy enseñando en este día es que le tenemos que dar la importancia a las cosas de Dios en todo. No solamente el domingo o el sábado que vas a ir a la iglesia. Todos los días tenemos que darle la importancia a Dios y ser agradecidos, porque gracias a Dios hasta el día de hoy estamos vivos, estamos sanos. Yo me golpeé el domingo el dedo largo inflamado, pero gracias a Dios no pasó a cosa grande. Pero ahí ando con dolor, pero gracias a Dios no se me quebró, pero ando con dolor. Pero hay que ser agradecidos, porque peor hubiera sido la cosa. Porque si me llego a romper un pie o un dedo, me tengo que quedar en la casa. Entonces, los biles, ¿quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? Entonces, Dios tiene el control de todo. Por eso, tenemos que ser siempre agradecidos con Dios, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo, ser agradecidos. Y tener siempre temor de Dios, porque muchas veces el temor de Dios se acaba en nuestras vidas. Y entonces como vemos que Dios no nos castiga, no nos hace nada,
porque el amor de Dios es grande en misericordia. Y a veces miramos como que Dios no se está dando cuenta de lo que estábamos haciendo, pero Dios siempre se da cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Por eso, cuando nosotros estemos haciendo las cosas de Dios, antes de hacer cualquier cosa de Dios, uno tiene que pedir al Señor que nos perdone, que nos limpie con su sangre. Porque hubo un rey que quiso hacer el trabajo del sacerdote, quería hacer incienso, quemar el incienso, y eso le tocaba solamente al sacerdote. ¿Y sabes qué hizo el sacerdote? Le quitó lo que tenía que hacer el sacerdote, el rey le quitó lo que quería hacer, y dice que la mano se le secó, porque se puso a hacer algo que no le tocaba a él. Por eso, en las cosas que Dios nos ha capacitado a nosotros, vamos a hacer eso, y siempre lo vamos a hacer con temor de Dios. Amén. No nos podemos poner a hacer las cosas de Dios y nosotros estamos mal delante de Dios. No podemos tocar las cosas santas de Dios y nosotros estamos mal delante de Dios. Amén. Yo siempre le he tenido temor al altar de Dios. Yo no me subo al altar de Dios en la iglesia. Si yo no me tengo que subir, no me subo. Amén. Y aun cuando limpiaba el altar de Dios en la otra iglesia, una vez que ayudé, le pedía primero perdón al Señor para que me limpiara, por si había algún pecado oculto en mi vida, que me limpiara. Y después de que yo hice esa oración, pude subir al altar, a barrer, a limpiar el altar de Dios, donde se paran los músicos, donde están las cantantes que se llenan del Señor, los músicos que buscan al Señor en espíritu y en verdad, para que cuando ellos estén cantando, salga una unción por medio de los labios de ellos, por medio de las cuerdas que están tocando, que salga esa unción. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios, músico o música o cantora. Se le dedica tiempo al Señor para llenarse, para poder entrar en esa presencia. Eso es cuando le estamos dedicando el tiempo al arca de Dios, cuando le estamos dedicando tiempo a las cosas de Dios. Eso es lo que yo te estoy enseñando en esta noche, que tenemos que poner por obra y dedicarle el tiempo verdadero a Dios. Pero todavía no he terminado de leerte estas cosas. Mira lo que dice aquí. Dice aquí, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios. ¿Viste? Ahí está la confirmación de lo que estoy hablando de los músicos y de los cantoras y las cantoras. Salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, acuérdense quién era Usa. Usa era el que andaba manejando el carrito ese, que lo estaba guiando con Ahío, que está en el versículo 7. Extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano en el arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Entonces, aquí es donde está la otra parte que les estaba hablando. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de estar haciendo las cosas de Dios y estamos en pecado. Por eso, si no estamos bien delante de la presencia del Señor, no nos podemos poner a hacer las cosas de Dios, porque a Dios no le agrada eso. Puede ser que podemos hablar la palabra del Señor y la palabra del Señor les va a llegar a ustedes a su corazón, pero
el predicador o la persona que esté compartiendo este mensaje, aún yo me tengo que ponerme a cuentas con Dios antes de venirles a hablarles de la presencia de Dios, hablarles de Dios. Yo tengo que estar en orden, mi vida tiene que estar en orden de Dios. Las cosas que yo estoy haciendo malas, que a Dios no le agrada, hay que dejarlas. Por eso tú también, si tú le estás sirviendo al Señor y tú quieres que el Señor crezca ese ministerio que tú le estás sirviendo, tenemos que apartarnos de esas cosas que a Dios no le agrada. Si estás hablando mal de tu hermano o de tu hermana, ahí no estás siguiendo los mandamientos de Dios, porque estás hablando mentira, porque estás hablando mal de tu prójimo. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo estar hablando mal de mí. Yo voy a hablar bien de mí. Pero si tú estás hablando mal de otra hermano o una hermana, no estás haciendo los mandamientos del Señor. Y como leímos en Apocalipsis 22:14, que tenemos que guardar sus mandamientos. Amén. Tenemos que seguir guardando sus mandamientos si es que queremos tener derecho a ese árbol de la vida. Amén. Y entonces vemos aquí, no sabemos qué es lo que Usa estaba haciendo, porque él fue a tocar el arca de Dios. Y acuérdense que el arca de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. En cierta ocasión se robaron el arca de Dios y la fueron a poner donde estaba el cuerpo de los dioses que ellos le servían. Y al día siguiente apareció sin pies el Dios de ellos, y después apareció sin manos. ¿Y sabes qué hicieron? Agarraron el arca, la pusieron en un carrito con un burrito para que se fuera, y fue cuando regresó otra vez al pueblo de Israel. Amén. Esa la historia no me la sé muy bien, pero ahí está en la Biblia. Amén. Porque estaban, ¿sabe por qué fue que pasó eso? Porque habían los dos hijos del profeta, creo que era el profeta o el que Samuel cogió el puesto. Los hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios, y como iban a batalla, se llevaron el arca de Dios para que el arca de Dios les diera la victoria. Pero ellos estaban en pecado porque estaban haciendo cosas malas en el templo con las mujeres. ¿Me entiendes? Y entonces Dios no les dio la victoria, y Dios le habló al profeta ese y le dijo que sus hijos iban a morir y que toda la descendencia de ellos iba a morir. La mujer que estaba embarazada también se murió, y también se murió el papá de ellos, que era el profeta, creo que era el profeta. Y ahí fue cuando Samuel cogió el puesto de él. Entonces, el arca de Dios era donde moraba la presencia de Dios. Ahora, en este tiempo, el arca de Dios es la palabra de Dios, la Biblia, la vida tuya. ¿Cómo estás llevando la vida tuya en la presencia de Dios? La estás escondiendo, así como la escondieron 20 años. Llevamos 20 años en los caminos del Señor y no prosperamos. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos haciendo correctamente lo que tenemos que hacer. Estos mensajes no se predican en las iglesias. Te predican de Pedro, de Juan, de aquí, de esto, pero no te hacen la comparación. Aquí te estamos haciendo una comparación que estuvo el arca 20 años y después estuvo 3 meses. Sí, hermano, pero usted no me ha enseñado dónde está el versículo ese donde dice que estuvo 3 meses. Ya te lo voy a enseñar. Sigamos diciendo aquí qué es lo que dice el versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed
Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas 13:14. El arca de Dios estuvo solamente 3 meses y Dios los bendijo y todo lo que tenía fue bendecido. Por eso, esta es la enseñanza de esta noche. ¿Qué importancia le estás dando tú a las cosas de Dios? Allá estuvo 20 años el arca de Dios y no la respetaban, no le daban ese valor que tenía que tener. Pero aquí estamos viendo desde que iban en camino, se iban gozando, porque cuando tú le sirves al Señor, tú transmites eso y la otra gente que te esté viendo van a sentir esa presencia de Dios de lo que tú tienes. Entonces, desde que iban acercándose, ya iban cantando. Pero mira qué pasó con David. El rey David tuvo temor a que David llevara el arca de Dios a su casa y que se iban a morir un montón de personas, porque tal vez no estaban en lo correcto, haciendo lo correcto. Eso me lo estoy suponiendo yo solamente, no que lo está diciendo la Biblia, pero con lo que David escribió ahí, él cogió temor y no la quiso llevar a su casa, sino que la llevaron donde la otra persona. Por eso, puede ser que la presencia de Dios quiere llegar a tu casa en esta noche. Tal vez no va a venir a mi casa. La presencia de Dios quiere llegar a tu casa y a todos los que están aquí. La presencia de Dios quiere llegar a sus casas. Por eso Dios ha permitido que ustedes estén aquí conmigo compartiendo esta palabra, porque yo quiero esa bendición. Yo quiero darle la importancia a Dios del puesto. La importancia, yo le quiero darle la importancia a Dios. ¿Y sabe qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Le estoy dando la importancia, porque estoy cansado, pero aquí estoy dándole la importancia al Señor, porque yo quiero esa bendición. Yo quiero que todo lo que yo haga, que Dios me bendiga por lo que yo haga, porque lo hago, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagas, sea de hecho, de palabra, que lo hagamos para la gloria y honra del Señor. Amén. Y ustedes han escogido, los que están aquí escuchando conmigo este mensaje, han escogido los 3 meses, porque han dedicado su tiempo para estar escuchando qué era lo que iban a aprender. Y gloria a Dios que ustedes se quedaron hasta ahorita al final para escuchar este mensaje, porque no queremos coger las cosas de Dios. Solamente por escuchar las cosas de Dios vamos a cantar. Alabaré, 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 alabaré. Cantar por cantar. En Proverbios dice que hay que cantar con entendimiento. Hay que cantar con gozo, con alegría. Amén. Tenemos que cantar con entendimiento, que cuando estemos cantando le dediquemos esa canción de verdad al Señor. Pero acuérdate que toda la gloria y la honra es de Dios. Cuando nosotros le oramos al Señor, no te olvides del Padre, porque Jesús mismo nos enseñó que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Dios lo hará. Pero a veces, muchas veces, se nos olvida el Padre. Se nos olvida que el Padre fue el que mandó a Jesús. Y Jesús nos enseña que todo lo que le pidas al Padre, hay que pedírselo en el nombre de Él. Cuando nosotros vamos a orar por los enfermos, no se te olvide el Padre. Es cierto que el Padre le dio nombre que es sobre todo nombre al Señor Jesucristo, pero dice que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará conforme a sus misericordias. Amén. No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar el verdadero, el que mandó.
al Hijo. No se nos puede olvidar eso. Cuando se ora Padre en el nombre de Jesús. Amén. Así fue como nos enseñó el Señor Jesucristo. Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos a buscártelo en la Biblia para que después no digan que yo estoy inventando cosas. Vamos a ver. Todo lo que pidas al Padre. Vamos a ver si sale ahí algo. No sé dónde está, pero debe estar tal vez en Juan 11:22. Vamos a ver qué dice. Juan 11:22. Por eso no se nos puede olvidar darle la importancia a Dios completamente. Amén. No se nos puede olvidar. Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Vamos a ver dónde es que está eso. Ya con eso vamos a terminar porque el mensaje es darle la importancia a Dios. Como les estoy diciendo, mira, este es una cosita sencilla. Es una cosa sencilla, pero todavía no es el tiempo de contárselo. Porque tengo muchos chismosos aquí que vienen solamente, ustedes no. Hay otras personas que vienen a escuchar después de cuando yo termino de predicar, vienen a escuchar solamente a ver qué palabra dije mala para ir a echarme para adelante. Entonces todavía no es el tiempo ese de enseñarle lo que está en la Biblia completamente. Amén. Pero lo que sí puedes hacer es leer la palabra del Señor. Darle importancia a lo que está escrito aquí en la Biblia. Amén. Darle la importancia. Digamos, es que no se los quiero decir, todavía no es el tiempo. Así como Jesús dijo, cuando sanaba a los enfermos, y Él decía, todavía no le digas a nadie lo que yo hice. Y allá iban y se lo contaban. Todavía no es el tiempo de escuchar. Ya les prediqué un mensaje acerca de tus dichos. No es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos hablando con nuestra boca. Amén. No podemos estar afirmando cosas que nosotros decimos solamente porque pensamos que es así, pero la palabra del Señor no nos enseña así. Amén. La palabra del Señor no nos enseña así. Entonces, ¿cómo quieres tener el arca de Dios en tu vida? ¿Qué importancia le vas a dar tú a Dios? ¿Lo vas a tener esos 20 años en tu vida? ¿O lo vas a tener así como esos 3 meses que lo tuviste, como lo tuvieron ellos? Y fue de gran bendición. Déjame buscarles esto. Vamos a irnos a Juan 14:13. Juan 14:13. ¿Viste? Para que mis dichos sean los dichos de lo que yo estoy leyendo, no mis dichos de que yo digo en la boca. Amén. Jesús es el camino al Padre, dice aquí. Jesús es el camino al Padre. ¿Se acuerdan que se los dije eso? Y dice el versículo 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces,
el mensaje y la enseñanza de este día es: ¿qué importancia le vas a dar a Dios? ¿Le vas a dar como al principio esta gente que tuvo el arca de Dios 20 años? ¿O vamos a ser como esta otra persona que podemos ver por medio de sus frutos, que le dedicaba el tiempo y que estaba más que contento porque la presencia de Dios estaba en su hogar? Hoy el Señor ha llegado a tu hogar. Ahí donde tú me estás escuchando, ese es tu hogar. Y la presencia de Dios ha llegado a tu hogar. Amén. ¿Para qué? Para que lo busques en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a pedirle al Señor y vamos a pedirle al Señor que ya no seamos más juguetones en las cosas del Señor, que le dediquemos el tiempo a Dios, a leer su palabra, para que nadie venga a enseñarnos cosas que no están en la Biblia. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Escudriñad las escrituras. Amén. Vamos a hacer una oración. Repite conmigo. Viste que yo siempre empiezo la oración así. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este mensaje que nos permitiste compartir con estos hermanos y hermanas, Señor, y los amigos que nos están visitando. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ayudes, que avives el fuego que hay en nuestra vida por las cosas tuyas, Señor. Que nos permitas tener esa alegría para conocer más cosas tuyas. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Danos ese hambre espiritual para escudriñar tu palabra y ponerla por obra, Señor, para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos diste. Atesórala en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Y ayúdanos a recordarla. Y lo más importante es recordar esa arca. Pero más importante atrás del arca es recordarte a ti, Padre. Recordar lo que tú hiciste, que nos diste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a morir por nosotros, para que por medio de su sangre nos perdones y nos limpies y nos pongas a cuentas contigo. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra y que el Espíritu Santo atesore la palabra de Dios en nuestro corazón. Atesora esta palabra, estas cosas que pudimos escuchar en este día, porque este mensaje empieza conmigo. Gracias, Señor, porque yo me he puesto a cuentas contigo también. He dejado todo lo que yo pueda dejar con tu ayuda. Te pido también por estos hermanos y hermanas, ayúdalos, dale el Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan entender qué es lo que ellos tienen que dejar. Así como esta otra gente tenía a sus dioses, a sus ídolos, ayúdalos, Señor, a que ellos puedan dejar y darle la fuerza y para poder dejar, porque a veces es difícil dejar algo que uno quiere. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a dejar todo lo que nos está apartando de tu presencia, Señor. No permitas que te tengamos en un rincón en nuestro hogar, Señor. Permite que yo y mi casa te sirvamos. Así como dice tu palabra, yo y mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayuda que mi esposa, que mis hijos, que mi hija despierta ese amor, Señor, para que podamos servirte a ti, el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Recibimos esa bendición y esa unción tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, que mientras más te sirvamos, que haya prosperidad en nuestra vida espiritual también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Ahora te presento, Señor, si hay alguna persona aquí que nos está escuchando y quiere reconciliarse o quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Repite conmigo esta oración para que aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Padre, en el nombre de Jesús,
acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad, y ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a prepararme para que cuando suene esa trompeta y tú nos llames, poderme irme contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora también, si hay una persona aquí que se quiere reconciliar, es muy fácil. Ora conmigo, repite: Padre, reconozco que me he apartado, perdóname, apunta mi nombre en el libro de la vida otra vez y límpiame, Señor, con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Y ayúdame, Señor, a ponerte en mi vida como que eres lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como también dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, echarán fuera demonios. También eso Dios lo sigue haciendo todavía en este tiempo. Vamos a orar por esa. Si tú estás enfermo, pon tu mano donde te duela. Y vamos a pedirle al Señor que ponga tu mano de sanidad. Yo también me voy a poner la mano en el dedo mío que está inflamado. Y vamos a orar. Padre, tú oras por mí y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos aquí, como dice tu palabra, donde estén 2 o 3 reunidos, Señor. Ahí estás tú, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques, Señor, y que en esta noche, Señor, te pidamos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a avivar el fuego del don tuyo en nuestra vida, Señor, y no ser como esta gente que te tuvo 20 años, Señor, como decía al principio del mensaje. Ayúdanos, Señor, y ahora aumenta nuestra fe, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Si tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de sanidad, manda tu palabra de sanidad, Señor. Aquí donde estamos tocando, donde nos duele, donde estamos enfermos, reprende y echa fuera toda enfermedad, Señor, todo dolor, toda inflamación, Señor. Ten misericordia, Señor. Quita toda inflamación, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Gracias, Padre, por esas personas que están recibiendo también la sanidad, Señor. Y yo también, Señor, recibo la sanidad tuya, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora, hermanos y hermanas, muchas gracias. Ya en un ratito este mensaje para los que entraron tarde. Ahí va a estar el mensaje para que escuchen de qué era lo que estamos hablando. Que había una familia que tuvo el arca de Dios en su casa por 20 años y iba en problema y venían los filisteos y los atacaban. Pero hubo otra familia que en 3 meses que estuvo el arca de Dios en su casa, dice que había prosperidad y que todo lo que hacían les iba bien porque tenían la bendición del Señor. Eso significa es la importancia que le daban a las cosas de Dios. Amén. No solamente cuando vayas a ir a la iglesia, tú sacas la Biblia, no. Tienes que dedicarle el tiempo al Señor. El arca de Dios en estos tiempos es como la palabra del Señor. Muchas veces vamos a la iglesia y dejamos la Biblia en el carro, no la leemos. Y entonces la palabra del Señor nos dice que escudriñemos la palabra del Señor para que nadie nos engañe. Porque hay muchos dogmas en muchas iglesias que no están en la Biblia y son dogmas que siguen por hombres. Pero cuando leas la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces vas a poder servirle mejor al Señor y no le vas a servir al Señor por carga, sino que le vas a servir libremente y te vas a deleitar más en las cosas del Señor. Amén. Muchas gracias por haber estado conmigo. Este fue el programa número 13 de Una Hora Antes de las 12. Que Dios te bendiga y mañana, si Dios lo permite, va a estar este video en YouTube también. Acuérdate que si me visitas el canal de YouTube, suscríbete para que así podamos llegar a otras personas y comparte estos mensajes.
Amén. Estos mensajes no traen amén, aleluya, pero te apuesto que si este mensaje, el predicador de ellos lo predica en la iglesia, allá estuvieran gritando, diciendo aleluya, amén, y esto y lo otro. Pero como aquí lo está predicando una persona, un simple, un siervo de Jesucristo, no se dice ni amén ni gloria a Dios. Pero lo importante es que el mensaje este llegue a sus corazones, porque aquí no andamos buscando fama de nadie. Aquí lo que queremos hacer es engrandecer el nombre del Señor. Amén. Mientras, para así como hacía Juan el Bautista, dice, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Jesucristo crezca. Y eso es lo que yo hago. Es necesario que yo mengüe y poner siempre a Dios arriba. Amén. Jesucristo Él es el que vino a esta tierra a morir por nosotros. El Padre, gracias a Dios por el Padre. No se te olvide darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Así como se hacen las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Acuérdate. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Y si te gustó este mensaje, compártelo. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haberme sintonizado aquí en una hora antes de las 12 con tu hermano y amigo de Palabra Salvación, con Juan Mendoza. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén.